Comprobar que la infancia es destino considero que es igual de difícil como negarlo, principalmente porque en las labores de crianza, en las relaciones entre padres e hijos, entre madres e hijas, hay 1,5 millones de factores y luego complicaciones por perspectivas, por percepciones, por sensibilidades. Sin embargo, la literatura tiene la gracia de que no tiene que estar afirmando o desmintiendo las cosas, sino simplemente, que no es poca cosa, retratarlas, contarlas, desarrollar una historia, plasmarlas por escrito y dejarnos así volar la imaginación y sentir de nuevo o sentir distinto. Hola, ¿qué tal? Estás viendo Más o menos literatura y esta es mi video reseña, mi comentario de La condena de Franz Kafka. Un Kafka que recientemente había terminado sus estudios de Derecho, un Kafka de 29 años. De la noche del 22 al 23 de septiembre se sentó y de un solo golpe, de una sentada, escribió La condena. Este relato vería la luz un año después en una revista llamada Arcadia y en 1916, es decir, 4 años después, saldría por primera vez como un libro independiente. Es un relato breve, pero cumple con mucho de lo que algunos dicen que son las novelas, las noveletas o las novelitas, que es abarcar mucho, parecer no redondear en todo, quedarse suelto, pero al mismo tiempo funcionar en su destino, en su término. Está dedicado este texto a Felice Bauer, que fue una de las enamoradas de Kafka. Y pues decir esto es decir el contexto en el cual, y muchos lo llaman así, el mismo Kafka en su diario hablaba de que con este relato, hecho en una sentada de 8 horas, en 1912, es que nació el genio literario de Kafka. Pero ¿de qué trata La condena de Kafka? ¿Qué es La condena de Kafka? Bueno, primero hay que decir que es un relato donde los personajes principales son George Bendeman y su padre. Como personajes secundarios tenemos el casi fantasmagórico amigo del protagonista, un amigo que vive en San Petersburgo, y por otro lado el otro personaje secundario importante que se menciona y que tiene su incidencia en el relato es Frieda Brandenfeld, la prometida del protagonista. Este relato por ahí chequé y pude ubicar y tiene sentido, se podría dividir en 5 partes. La primera sería teniendo al protagonista, teniendo a George, escribiendo, terminando de escribir su carta para su amigo que está en San Petersburgo y que George en esta primera etapa se queda viendo hacia la ventana, a través de la ventana ve el río que cruza a un lado de las casas vecinas. Tenemos en esta primera parte la introducción del personaje, la situación. La segunda parte sería cuando George decide levantarse del escritorio e ir a pedirle un consejo, hablar con su padre, hablar de la carta, de la decisión que ha tomado. La tercera parte sería la discusión que tienen padre e hijo, una discusión que tiene como motivos principales los otros personajes. Por un lado se retoma la figura de la prometida y por otro la figura del amigo de San Petersburgo, de ese amigo fantasmagórico que cada vez se volverá mucho más inasible, se volverá inestable, porque primero el padre le pide que por fin ya le diga la verdad. Le dice: George, deja de mentirme. ¿De verdad existe tu amigo al que le escribes? ¿A ese tal amigo de San Petersburgo? George, en esta discusión, lo que intentará, por otro lado, a duras penas, es calmar a su padre, reconfortarlo, ofrecerle un cambio de lugar, decirle: oye papá, mejor vete tú a mi habitación que está más iluminada, que está disfrutando de la primavera.
Y ya lo vimos al principio, a través de la ventana se ve todo eso. Y yo me quedo en tu cuarto, en el cuarto de atrás que parece con murallas, que está oscurecido, que aparte cierras la ventana, necesitas comer porque por otro lado su padre no come, ha dejado botado el desayuno y se dedica aparentemente solo a leer los periódicos. Su padre está envejecido y en esta discusión su padre empieza a hablar cada vez más y más y le dice que, y así nos enteramos, que no tiene mucho que perdieron a la madre de familia, es decir, la esposa, la madre de George y la esposa de su padre, lógicamente. Y le empieza a decir que parece ser que le afectó mucho más a él, al viejo, al padre, que al hijo. Luego vendrá la detonación que ya dije que es: George, ya dime, ¿existe verdaderamente tu amigo? Y empezamos en una caída libre en esta discusión, cada vez más fuerte. El padre parece en un momento dado rendirse porque George lo desplaza hacia el cuarto iluminado, hacia su habitación. Pero el padre en el movimiento de traslado, le empieza a agarrar la cadena a George, una cadena del cuello. Y ahí es cuando revienta el padre y le empieza a gritar y le empieza a decir que es claro que su hijo no sabe lo que hace, es claro que su hijo pues no valora nada, y para colmo ahora va a casarse y para colmo ahora pretende avisarle a su amigo de esta boda cuando durante todo este tiempo a su amigo no le ha contado la realidad, sino que él ha ido ocultando las cosas. George nos confiesa también en sus pensamientos que ha evitado contarle noticias a su amigo para no molestarlo, no quiere que se sienta pues extrañado porque no está en su patria, pero tampoco quiere que se sienta extrañado porque está en el extranjero. Y por otro lado en Rusia nos refieren que son los tiempos de la revolución. En fin, cada vez el personaje del amigo de San Petersburgo se va haciendo por un lado más presente y por otro lado más confuso, porque el padre primero no recuerda quién es. Les digo, le pide que por fin se sincere y reconozca si existe o no su amigo. Y luego el padre le revela: yo sé qué es todo esto, yo sé quién es tu amigo. Y solamente estoy haciendo una pantomima para que veas el ridículo, el que estás metido en tu vida. El desprecio empieza a parecer más y más fuerte. Y el desconcierto de George es cada vez más fuerte, que empieza a sentirse como una especie de ensoñación, de pesadilla, de incómoda sensación constante de recibir reclamos y preguntas y que se descoloca. Y el cierre de la discusión, que será el salto después a la condena del cuento, del relato, es que su padre le revela que él ya le ha contado todo lo que George no le ha contado a su amigo. Le dice que él sí se ha puesto a escribir las cartas, que supuestamente cuando al amigo le llegan las cartas de George las desprecia y sí lee las de su padre. Entonces la confusión llega a tal punto que lo único que queda es una condena, un juicio, una sentencia. Y el padre le dice en la recta final del cuento: por eso es, y es fulminante, que yo te condeno a que mueras ahogado. Cuando le dice esta frase, literalmente esta sentencia, a su hijo, George empieza a sentirse como tomado por una fuerza que no puede controlar, que lo hace bajar las escaleras, primeramente, obvio, salir de su casa, bajar las escaleras y correr hacia el río para terminar llegando hasta el puente, saltando. Y lo dice como un gran gimnasta que por cierto era, y sus padres lo admiraban también por eso, tiempo atrás, siendo más niño. Y se tira, se deja caer. Y la última frase del cuento, del relato, es que por el río, por el puente, el tránsito parecía interminable, parecía infinito. Es difícil comprender este cuento, este relato,
si nos quedamos solamente en la lógica de confirmar, desmentir, afirmar, negar. Y no es algo raro si leemos y recordamos por qué Kafka es Kafka. Kafka cuando más logra sus aciertos es cuando menos clara está la cosa, y al mismo tiempo todos esos satélites de confusiones siguen orbitando alrededor de la historia, que es el núcleo, por supuesto, de la literatura, lo que está contando el argumento. Yo chequé por ahí que en su diario reconocía, y en las cartas también con Feliz y después con Max Brod, su amigo, que él sí era el protagonista, George Vendeman, o sea que era un alter ego de él, pero que al mismo tiempo no. Es complicado y al mismo tiempo es muy esclarecedor ver, y es hasta irónico, no lo sé, que este primer relato que Kafka habla como su primer nacimiento literario, donde por fin concreta una historia, sea una historia que está muy confusa y por supuesto muchísimo más con ese final de morir ahogado. Hay otra discusión ahí, otra curiosidad que también revisé sobre que Max Brod, su amigo, el amigo albacea de Kafka, declara que la palabra tránsito en alemán se puede interpretar en este caso como si fuera una eyaculación, como un juego de palabras, un doble sentido al final del cuento, donde ese lanzarse al río sería como desligarse del padre, ¿no? Del padre del relato, que curiosamente pues tiene su alter ego en Kafka. Yo no quiero meterme muchísimo, aunque en cierto sentido es un poco inevitable en las interpretaciones autobiográficas, pero sí mencionar que lo importante en este texto, y para responder a la pregunta de qué es la condena para Kafka, podríamos hablar de que la condena para Kafka es una constante indeterminación que de repente se cancela o por otro lado se refuerza del todo. Y si la infancia es destino y no podemos comprobarlo, aún así nos arrebata. Y si la infancia no es destino y no podemos comprobarlo, es decir, cualquiera de las opciones, igual nos toma y nos arrebata. Una fuerza vital que nos lleva hacia la muerte, una fuerza de muerte que nos hace vivir la vida. Uno puede ponerse metafísico, uno puede ponerse psicoanalítico, uno puede ponerse elemental en el sentido de hablar de los símbolos, de los elementos que aparecen en el papel periódico, el mar, el río, la casa, los cuartos, la oscuridad, la sombra, la luz, la primavera. Y cómo a lo largo del cuento se cae los ánimos del hijo. Por otro lado, los del padre suben tanto que lo retiran, o sea, lo llevan al delirio. Y en lo más bajo de la sensibilidad y de estar en situación del hijo, es tomado por una fuerza violenta que lo saca de su casa y lo lleva a lo que parecería se actualiza solo por medio de la plática como su destino, que es no ser ni siquiera el hijo más valorado, no ser ni siquiera el mejor trabajador con su padre porque trabajan en la misma empresa, no ser tampoco el amigo que está intentando lograr mantenerse y desarrollarse en Rusia a pesar de la revolución, de no ser nada más que un hijo que tiene un nombre, que siente cosas y que no puede ser directo más que escribiendo cartas, más que dejando testimonio escrito. Yo personalmente creo que eso es la condena según Kafka o de Kafka o para Kafka, basándome en el texto nada más. Resumo, una violencia que nos hace vivir y una vida que nos hace ser enérgicos, que nos hace lanzarnos al río, ya sea en el sentido del tránsito como expulsión de energía, de eyaculación, o de matarnos en el intento de hacer las cosas. Es complicado,
Esto es un texto que ya lo dice Susan Sontag, una increíble escritora, por otro lado muy buena ensayista estadounidense. Ya lo dice en su ensayo Contra la interpretación, así se llama, y no quiero dejar de mencionarlo, Contra la interpretación, que Kafka ha sido sometido, probablemente ha sido el autor que ha sido sometido mucho más que todos los demás a una especie de rapto de interpretaciones, de llevarlo hasta el simbolismo más absurdo y cansado, y muchas veces esa crítica que solo interpreta nos aleja un poco de las texturas de la historia que estamos leyendo, de las confusiones que estamos leyendo. Susan Sontag lo dice así: en lugar de la hermenéutica de la interpretación por la interpretación y la desesperación en esa frialdad de obtener qué corresponde con qué cosa y corresponder la lectura con estos símbolos, etc., habría que hablar de la erótica de los textos, de la lectura, de la literatura. ¿Y qué cosa más erótica podría ser en el sentido de sensaciones, de emotividad que no se entiende, que apenas se canaliza, que hay 10.000 contradicciones, como ya lo decía, en la labor de la crianza y de la infancia y el destino, que esto que es la condena para Kafka? Espero haber comunicado algo en ese sentido, en el sentido de la erótica, de la lectura, de la literatura, de la apreciación, y no solo la interpretación de la interpretación. Esto sería mi comentario, mi videoreseña sobre La condena de Franz Kafka. Quiero agradecerles a todos, a todas quienes ven esto. Les invito a suscribirse, a dar like, a comentar si tienen alguna duda, alguna propuesta. Y yo solo antes de despedirme les digo que la siguiente videoreseña va a ser o de Rosario Castellanos o de Dostoyevsky. Suscríbanse para estar al tanto. Me despido. Esto es Más o Menos Literatura, y a seguir leyendo. Bye. Hola, yo sé que ya me despedí y todo, pero mientras estaba editando el video me di cuenta de que se me olvidó mencionar que hice la lectura en voz alta, el audiolibro de este relato de Franz Kafka, y se los dejo aquí arribita y en la descripción del video para que se acerquen directamente de viva letra, de lectura en voz alta, a conocer este relato de Kafka y todos los que hay en Más o Menos Lecturas, el canal hermano de este. Ahora sí me despido y muchas gracias. Bye.